Bueno, esta es la reunión, digamos, del futuro y la que es, digamos, del último momento de hoy. Esta reunión, esta foto que está marcando no solamente lo de Pinedo, sino varios hombres que uno ve como dispersos, como una novedad, ¿no? Uno dice, ¿qué tienen que ver acá todos estos muchachos juntos? Tienen que ver, Mauro, ahí entre lo ejecutivo y lo legislativo. Entre tratar de frenar un proyecto que el gobierno quería y había anunciado la semana pasada, pero que no llegan a todavía darle consenso con la oposición. La oposición lo que está planteando, vamos a contar de cero esta reunión, se dio a media tarde, eso es en el despacho de la planta baja de la Casa Rosada de Rogelio Frigerio, allí del Ministerio del Interior. Está Rogelio Frigerio de un lado, del otro está Sebastián García de Luca, que también es el viceministro, digo, y un hombre relevante dentro de la confianza de Frigerio. Está Pichetto y Pinedo sentados en un mismo sillón, el ministro Lacunza y Emilio Monzó, que sería acá la gran novedad porque vuelve a la Rosada a una reunión política relevante. Acá vuelve de la mano de Frigerio también, que es el ministro que siempre promovió con Monzó que los acuerdos políticos con el Congreso tenían que darse sí o sí con el peronismo, en su momento con un peronismo opositor a Cristina Kirchner, que podía ser más dialoguista, que lo lideraba en su momento Pichetto, y que hoy en esta situación es un peronismo que está enfrentado y con mayor cantidad de votos para ganar la elección de octubre. En esta reunión se habló principalmente de suspender el encuentro de Lacunza en la comisión en el Senado que sigue la deuda externa, que la lidera José Mayans, el peronista José Mayans, también de la necesidad de posponer el envío del proyecto de diferimiento de la deuda. ¿Por qué? Dos razones. La primera y la fundamental, Mauro, es que no tienen el consenso con la oposición. Han hablado muy tibiamente con los equipos económicos de Lavagna y de Alberto Fernández, pero sin darles detalles concretos. Con senadores no lo hablaron directamente, entonces no podés enviar un proyecto sin tener garantizado el consenso, porque va al fracaso. Y eso es una exposición que el gobierno claramente en la estrategia política no quiere. Hoy no hay consenso para ese proyecto. ¿Qué dice la oposición? Que no quiere ser partícipe de aprobar ahora un diferimiento de deuda, cuando en realidad no pasó por el Congreso ni tan siquiera el endeudamiento con el Fondo Monetario. Entonces, digo, acá hay un primer punto que es la traba principal. Y después la otra es también inclusive esperar para ver cómo se desarrolla esta modalidad que implementó el gobierno hoy de este control de cambios o este cepo a la venta de dólares, en donde quiere ver cómo se va desarrollando y a partir de ahí evaluar si hacen algunos cambios o no. Pero lo principal es, no hay consenso con la oposición, no pueden mandar un proyecto al Congreso sin previamente tener un mínimo acuerdo político que parece estar muy lejos de alcanzarlo. Está muy bien, está la foto que viene, ¿sí, Nico? Sí, desde la oposición el mensaje que llega por estas horas es de mucha prudencia, mucho escepticismo. En principio, ya desde el miércoles, cuando escucharon el anuncio, dijeron, bueno, esperemos a ver bien, pero en principio parece complicado que acompañemos esto. Ahora que pasaron ya 5 días, hubo idas y vueltas respecto a la ida de Lacunza al Congreso y demás, la paciencia parece estar acabándose y uno habla con los interlocutores que hay en el Congreso, los que generalmente son los que se encargan de ir tanteando si la temperatura está o no para avanzar y te dicen que no está el horno para bollos. Bueno, nosotros podemos contarle a José Urtubey que ha venido. Hoy es el día de Urtubey que ha venido. Mauro, ¿cómo estás? ¿Está bien? Gracias. Con Fierro le vamos a demostrar cómo aumentan los precios un 40%. Nosotros tenemos una asociación ilícita hace mucho tiempo que no pensamos develar y revelar. Te estás autoincriminando, veo. Bueno. Sí, con vos. No. Fierro y yo, pero somos dos, no somos tres. Tomamos café de la siguiente manera. Como yo no tengo sube, él saca lo del café de ahí, yo me muero por un café a esta hora, y yo se lo pago. Y muy bien. Este negocio que yo le dije, si no, no tomo un café. Y yo sin tomar café, bueno. ¿Cuánto veníamos pagando de café en la máquina? Muy barato, 15 pesos. Muy barato, pero no es el canal, es la máquina. ¿Cuánto pagaste hoy? 25. De repente. Claro, aumentó.
Aumentó un 40%. Sin aviso previo ni mucho menos. Y no, tampoco. ¿viste? No, pero ¿qué quiero decir? Yo traslado esta anécdota para decir que las cosas pueden aumentar de la siguiente manera en la Argentina un 40%, así violentamente. Sí, yo te sumo otra preocupación, que no hay referencia de precios, ¿no? Es decir, lamentablemente con estos bruscos saltos del tipo de cambio, a la hora de pensar muchas veces en la reposición, aquellos, más allá de que hay vivos siempre en la Argentina, pero también a la hora de renovar los stocks, mucha gente no tiene referencia de precios. De nada. De nada. Y Pero ¿y esta medida de ahora están, algo voy a Casa Gobierno, ¿eh? ¿Esta medida de ahora están facilitando esto o las controlan? Mira, son medidas que sintetizan el fracaso de un modelo económico, sintetizan el fracaso de un gobierno que se cegó y que no quiso escuchar. Me parece que son, sí, necesarias de una economía en estado terminal. Creo que inclusive podrían haber sido mejor adaptadas la semana pasada. Ojalá que esto sirva como para contener la situación. Pero yo en este programa te decía, Mauro, me parece que Macri tiene que estar en un modo transicional y es parte de entender esto. La CUNSA aparentemente empieza a entenderlo ahora. Pero la CUNSA llegó recién, pobre. Pero por eso, pero digo, me parece que son medidas que muestran el fracaso, medidas que no funcionan en ningún lugar del mundo y cuando se las instrumenta es porque ya el estado de la situación económica es caótica. Permitime que está pasando algo en la Casa de Gobierno. Ojalá pasara algo positivo. Leo, ¿cuál es el movimiento? A ver, urgente. Bueno, Mauro, se ha intensificado aquí la llegada de funcionarios y también de referentes políticos, sobre todo de la UCR. Recién vimos bajar a Mario Negri, también hace algunos minutos ingresó Pichetto, ahí entendemos María Eugenia Vidal, que también ingresa aquí a la Casa de Gobierno. Antes había estado Hernán Lombardi, también Frigerio, bueno, diferentes funcionarios que van llegando por una reunión de urgencia aparentemente. Mira. No sabemos si estaba programada. No, yo esa no la... Hasta aquí no sabíamos que... Yo esa no la tenía, no sé, Nico, Mariana la tenía, pero yo por ahí no la escuché ahí. Ya me confundo, yo esperaba los Sandleris. ¿Qué tenían ustedes? Mauro, en realidad esta es la mesa de acción política que se junta todos los lunes. Digo. Lo que pasa es que no tenía hora programada, pero es la reunión de la mesa de acción política que comenzó hace 2 lunes, que quedaron en juntarse cada lunes, donde están los referentes de Cambiemos Puros, que son Vidal y Larreta, los gobernadores, en este caso Morales, que es uno de los que ingresó también allí a La Rosada, y después Mario Negri como jefe de bloque, también tiene que estar Naidenov y la propia Elisa Carrió. No tengo confirmado si va a estar o no sé si Leo pudo verla entrar a la diputada Carrió. Carrió, sí. Sí, entró Mariana Lilita Carrió, entró también hace minutos. Entonces, Patricia Bullrich también ingresó. Ok, entonces bueno, con la confirmación de Leo Godoy, es la mesa de acción política, Mauro, es la que se junta. ¿Cuántas mesas hay? Todos los lunes es. Pero cuando hay otra, y después está el Congreso. No, mira, está pautado así. La reunión de gabinete a la mañana, después... ¿Todos los días? No, esto es comenzada la semana y después durante la semana la reunión de gabinete se puede hacer 2 o 3 veces por semana de acuerdo a la coyuntura, a lo que tengan que resolver. Pero los lunes es la reunión de gabinete por la mañana y después la mesa de acción política. Esto es lo que está pasando ahora. No tenía horario, pero estaba prevista. Es la reunión en la cual analizan todo lo que se vino trabajando y también, sin decirlo públicamente, pero también están viendo la campaña. O sea, la campaña empieza, Mauro, formalmente el 7. Empieza en 5 días la campaña política. Empieza en 5 días formalmente. Y cuando te digo formalmente es que se van a ver los spots, que se va también, va a haber en 20 días actos de gobierno que ya no se van a poder hacer y demás. Digo, estamos en todo un proceso en el cual el gobierno lo que insiste es que siguen siendo competitivos para la elección de octubre, más allá de lo que las primarias ya en las urnas señalaron, la diferencia en 17 puntos respecto a Alberto Fernández. Pero la realidad es que esta reunión es la que se pautó ya desde hace 15 días, son todos los lunes y son todos los integrantes de Cambiemos, la coalición cívica, el radicalismo y el PRO, con gobernadores, con Carrió como la referente principal del espacio de la coalición cívica y
los legisladores y senadores de los bloques, tanto Mario Negri del interbloque de Cambiemos en diputados como Naidenov en el Senado. Esta es la estrategia y lo que se charla es puramente cómo va a seguir el espacio y todo mirando de cara a esta elección. La campaña oficial empieza con los mismos avisos que teníamos, 40.252 de los tipos hablando. ¿Igual viene eso? Empieza igual. Ahora te digo bien la fecha porque... No, te agradezco mucho. Yo tengo unos días para respirar. Sí, pero empieza el 7 también la de... No paran de hablar. No, creo que es una semana más. Claro, por eso preguntaba los spots. No, la campaña de que puedan empezar a hacer actos de campaña no, el los 7. spots, digo yo. No, ahora te lo digo porque empieza más tarde y no me acuerdo la fecha. Pues ojalá que no empiece. Puede tomar una medida de acción política. Yo decir, no va a eso. Son 40.000 spots por segundo. Bueno, de más. No, es que van a ser, te voy a animar con algo, van a ser menos porque 4 espacios políticos quedaron fuera de competencia. Tenés razón. Así que tenés... ¿Pero no le dan lugar a los que ganaron? No, se reparte entre los 6, pero también se reduce la cantidad. Ahora te digo la fecha. Bueno, muy bien. Bueno, y entonces... No, volvamos a las medidas. Me parece que, por ejemplo, hablaba con empresarios, pymes, al día de ayer, que tenían que pagar hoy sueldos y también tenían que pagar determinados proveedores. Tenían posiciones en estos bonos locales que le difirieron el pago. Estaba desesperado esa gente. O aquel que tiene obligaciones en dólares. Hay ONs o bonos en dólares que no están en el exterior. Empezamos a una economía que vuelve a estar manejada por el dedo de Sandler, que está bien. Volvemos a una discrecionalidad que creíamos superada. Pero esto no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de hace unos años que vivimos esto. Esto es lo dramático. Por eso yo digo que hay que buscar una salida, digamos, transicional, pero después hay que cambiar el modelo. Y no lo vengo diciendo ahora, lo venimos hablando hace tiempo, Mauro. No le veo camino, estoy muy preocupado. Yo también. Pero no desde ayer, desde siempre, pero empeorando mi preocupación. Y sí, porque fíjate que... No sé pero bueno, igual esta medida por lo menos ya empiezan a concientizar del deterioro que tiene la economía. Es decir, son medidas extremas. ¿Este gobierno políticamente terminó o puede resucitar? Bueno, yo no soy quien para decir... No, yo no digo que se vaya, no digo eso. El proyecto político, digo. El modelo se agotó. El modelo político y económico se agotó, no te quepa ninguna duda. A futuro... Pues ya no es un modelo económico. Por eso, nunca lo fue. Pero dentro de lo que nunca lo fue, hoy los principales síntomas son claros de que esto así no puede seguir. ¿Habla Sandleris o no, muchachos? ¿No está confirmado ahora? Hice todo el espacio. Sí, está confirmado. Todavía no comenzó. Ya va. Mauro, respecto a lo que consultabas, la campaña en espacios publicitarios, los spots publicitarios los vamos a ver a partir del 22 de septiembre. Bueno, por lo menos. 22. Bueno, un mes antes, tenemos, 26 días. Cuanto más lejos mejor, digamos, para hacer pruebas. Bueno, igual son menos espacios, pero el 22 de septiembre. Y el 2 de octubre es la finalización de actos políticos vinculados a la campaña que pueda hacer el gobierno. No puede hacer a partir del 2 de octubre ni inauguraciones, ni nada por el estilo que impliquen algún tipo de inducción al voto o de favorecerlo al gobierno con el voto. Así que el 7 empieza formalmente, el 7 de septiembre. ¿Hoy qué es? ¿2? ¿Cómo? Hoy es 2. En 5 días. Sí. En 5 días. El 7 de septiembre empieza la campaña. El 22 de septiembre vamos a estar como inundados de la propaganda política en medios audiovisuales. Y el 2 de octubre para el gobierno, ya a partir de esa fecha no puede hacer ningún acto de gobierno que implique inauguración de obras y demás. Por ahí viene todo el proceso de esta elección. Lo que sí es importante en octubre, que se van a venir, son las 2 fechas de debate que ya habíamos señalado, que son el 13 y el 20 de octubre. Que van a ser los 2 debates obligatorios, Mauro, por primera vez y por ley. Los 6 candidatos a la presidencia tienen que ir al debate, tienen que asistir. Uno va a ser en Santa Fe, en la universidad, allí en Santa Fe del Litoral, y la otra va a ser acá en la Facultad de Derecho, en la UBA, el 13 en Santa Fe, el 20 en la Ciudad de Buenos Aires. Los 6 candidatos deben estar presentes, no pueden excusarse, es obligatorio para ellos. Salvo que estén enfermos. Espera, que te lo veo, Marcelo Padovani, preparando. Te veo, Marce, preparado por el tema de Sandleris. ¿Cómo te va? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Estamos aquí en el tercer piso
del Banco Central sobre la calle de Reconquista. Ya es inminente, Mauro, la palabra de Guido Sandleris, el presidente del Banco Central, para hacer una evaluación de este primer día después de la restricción cambiaria que se ha anunciado en el día de ayer. Vos sabés que hay algunos bancos todavía que están abiertos aquí en el microcentro porteño, al menos. No hay tanta gente, uno hubiera supuesto que hubiera habido más gente, ¿no? Pero a esta hora. No hay tanta gente a esta hora. Claro. A las 10 de la mañana estaban abarrotados. Los bancos aquí... 10 de la mañana. Los bancos aquí todavía, sí, Mauro, están abiertos aquí en el microcentro de la ciudad. Recordemos e informamos esto para los compatriotas del interior del país que quizás no saben. Este lugar donde estamos, esta zona, es, bueno, de alguna manera la que concentra la mayor cantidad de operaciones en el día, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Por eso te digo, algunos bancos, Mauro, todavía están abiertos. Es inminente la palabra de Guido Sandleris, el presidente del Banco Central, así que ya estamos online para escuchar fundamentalmente lo que diga el presidente del Banco Central, Mauro. Ok, ya vuelvo, Marce, muchas gracias. Se fue de repente de la imagen, hizo así, se bajó y se dijo, dejo lugar para que te Sandleris. Y jugó como los chicos, ¿viste? Me voy, para abajo. Divino, Marcelo. Bueno, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mauro, buenas tardes. Títulos. Bueno, mucha información en los tribunales federales de Comodoro Pi. Te voy a contar lo que va a pasar en la causa que tiene la etapa de audiencias, de indagatorias a partir del próximo lunes, cómo va a ser el orden de las declaraciones, quién van a declarar y quiénes no. Y también, a propósito de esto, la pericia que ya está en manos de ese tribunal, que es muy contundente respecto a las obras que no se terminaron. Y más información también de lo que está pasando en la causa de Dolores, mucha información policial, mucho en esta tarde, Mauro. Lo que pasa te agarra ahora Sandleris y después el hermano Urtubey. Y Urtubey, José Urtubey, la familia Urtubey. Vamos a meterle rápidamente todo eso. Voy cerrando, gracias, con José. Carlos, que se quedó con ganas de hablar, que vino de Mar del Plata, ¿no? Está quemadito. No, Mauro, vengo de Mendoza. ¿Va a chupar? No, Mauro, trabajo. ¿Trabajo usted? ¿Qué trabajo? Las dos cosas, trabajo y vacaciones. Pero yo quería preguntarle algo a José Urtubey, ¿puede ser? Pregúntele y cierro, claro. Porque Mariana un poco comentó el tema, es si Roberto Labaña hoy de alguna manera eclipsó al ministro de Industria Dante Sica, porque yo estuve un ratito allí en la reunión de la UIA, pero dio la sensación que los empresarios estaban más preocupados por hablar con Labaña, como dijo Mariana, que con Dante Sica. Y ya que lo tenemos a José Urtubey acá, preguntarle directamente a él. ¿Qué tal, Carlos? Mirá, no soy un analista del intensidómetro de Labaña, pero evidentemente había mucha preocupación. Ahí está, pregúntenle a él que también estuvo. Dale gusto a Carlos. Pero no, digo, sí, había mucha preocupación porque obviamente es un referente económico muy importante, es decir, y más en épocas de crisis de la Argentina. Hoy se esperó la presencia del presidente, vamos a ser francos, se esperaba la presencia de Macri. Yo en particular no tuve... ¿Sí? Sí. Yo no tuve mucha expectativa porque nunca fue. Es decir, yo creo que Macri le dio la espalda a la industria, pero bueno, estaba oficialmente invitado y se lo esperaba. Fue Sica, creo que Dante es un buen técnico que está condicionado por la macro, lamentablemente debo decirlo, pero sí, por supuesto que Labaña concitó muchísimo interés. Es importante lo que dice ahí José Urtubey, y por eso se lo preguntaba, porque prácticamente Mauricio Macri no fue nunca al Día de la Industria, como él decía, y sí fue siempre al de la Bolsa de Comercio, que marca una diferencia muy importante, y lo hablamos bastantes veces con José, de la diferencia de este gobierno, Mauro. Espere que ahora empieza. Sí, en lo que tiene que ver la industria y el sistema financiero. ¿Me das imagen? Perdón. ¿Y quieren dar imagen? Si no, no, ¿eh? Ahí está, perfecto. ¿Ese es Sandleris, ustedes que lo conocen bien? Sí. No, pues yo no lo conozco. Estas medidas tienen como objetivo proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Como ustedes saben, los mercados financieros mostraron una fuerte volatilidad las últimas semanas. Desde las PASO, el riesgo país prácticamente se triplicó y la suba del tipo de cambio acumulada desde entonces es de algo menos de 30%. Los argentinos sabemos que esto significa más inflación y más pobreza. Esta es nuestra preocupación central. No es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en estas algo más de 2 semanas. Esto no ocurre en otros lugares del mundo, donde las diferencias ideológicas existen y muchas veces son amplias, pero siempre
en un marco de consensos básicos acerca de la política económica. Es imprescindible construir estos consensos básicos en nuestro país. Una de las dolorosas lecciones de la última década en la que Argentina no creció, no logró bajar la inflación y tampoco logró bajar la pobreza, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo. Por ejemplo, principios como el equilibrio fiscal intertemporal, tener una moneda sana y hacer más competitiva nuestra economía para integrarnos al mundo deben ser políticas cuya continuidad no queden bajo un manto de dudas en cada elección. Es muy difícil que las empresas inviertan, las personas planifiquen a futuro y se edifiquen las bases para el crecimiento y el desarrollo si existe el riesgo de que la política económica de un país oscile como un péndulo de extremo a extremo. Quien sea elegido presidente en estas elecciones deberá trabajar en construir estos consensos básicos. Solo así podremos soñar con un futuro más próspero y evitar que la posibilidad de un cambio de mandato sea tan disruptiva. ¿A qué me refiero con disruptiva? Por ejemplo, hasta las PASO, la inflación acumulaba 4 meses consecutivos de caída. En julio había sido 2,2% y los datos adelantados de los primeros 10 días del mes de agosto nos permitían proyectar 1,8% de inflación para dicho mes. Esto no sucederá. Como dije hace poco, la volatilidad financiera en las últimas semanas generará un aumento de la inflación en agosto y también en septiembre. Sabemos que ello implica más pobreza. Las medidas que tomaron el Ministerio de Hacienda y el Banco Central esta última semana tienen como objetivo disminuir esta volatilidad para proteger a nuestra población. Usaremos para ello todas las herramientas que están a nuestro alcance. El ministro de Hacienda ha hecho la semana pasada anuncios importantes en este sentido. Con ellos ha demostrado que se ha priorizado el uso de las reservas internacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera, aun cuando ello implique extender el plazo de pago a los inversores de deuda pública en estas circunstancias difíciles. Las medidas anunciadas por el Banco Central este fin de semana complementan lo anunciado por el Ministerio de Hacienda y crean un paraguas cambiario para que la economía pueda transitar de la mejor manera posible la incertidumbre asociada al proceso electoral. Estas medidas establecen prioridades claras para la utilización de reservas. El objetivo es proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Antes de repasar las medidas, quiero dejar en claro qué cosas no están afectadas por las mismas. En primer lugar, se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas humanas o jurídicas. No se afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes. Las personas humanas podrán comprar libremente hasta $10.000 por mes por persona sin ningún tipo de cambio como funcionaba hasta ahora. ¿Sí? Cualquier monto mayor requerirá conformidad previa del Banco Central. Esta medida afecta solo al 2% de las personas que compran dólares. ¿Sí? Repito, 2% de las personas que compran dólares. Estamos hablando de 26.000 personas que se ven afectadas por esta medida. En cuanto a las personas jurídicas, se introducen 2 cambios importantes. El primero es que los exportadores deberán liquidar las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días corridos después del permiso de embarque, lo que ocurra primero. En el caso de los exportadores de commodities son 15 días corridos desde el permiso de embarque. El segundo cambio es que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Reitero porque me parece importante, no hay ninguna restricción para el pago de importaciones o deudas registradas a su vencimiento. La única restricción en el caso de las empresas es la compra de dólares para atesorar. Quiero dejar en claro que estas medidas no reemplazan la estricta política monetaria que venimos implementando desde septiembre del año pasado y que mantendremos hacia adelante. Son medidas complementarias en un contexto de alta incertidumbre. Decía antes que Argentina había tenido dificultades para encontrar consensos básicos.
acerca del funcionamiento de su macroeconomía. Sin embargo, hay una excepción destacable a esto y tiene que ver con el funcionamiento del sistema financiero. Hace más de 15 años el Banco Central estableció regulaciones que limitaban fuertemente la exposición de los bancos al sector público y dividió al sistema bancario en dos segmentos, uno en dólares y otro en pesos, casi totalmente aislados en la práctica. La regulación estableció también que en forma precautoria los bancos debían mantener niveles muy elevados de liquidez, mucho más elevados que los estándares internacionales. Todas las administraciones desde entonces han respetado estos principios. Este es un ejemplo de un consenso básico que sí hemos sabido construir y que protege a los ahorristas. A pesar de la volatilidad de las últimas semanas, el sistema financiero está sólido. ¿Qué quiero decir con sólido? En el segmento en dólares, aproximadamente la mitad de los depósitos están resguardados en el Banco Central, disponibles enteramente para las entidades. Y el resto está como liquidez en los bancos o prestado a exportadores, sin riesgo cambiario. En el segmento en pesos, a pesar del movimiento del tipo de cambio, los depósitos están estables y la liquidez sigue siendo grande. Para terminar, estoy convencido que las medidas adoptadas permitirán reducir la volatilidad y así proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Muchas gracias. ¿No hay ninguna pregunta? No. Era solamente el anuncio de Andleris, que dijo... No. Sí, ahí se ve. Ahora viene. Pregunta, sí. A ver, pero porque dijo algo importante después respecto de las elecciones, ¿no? Sí, las elecciones generan tanta... Sí, fue un discurso, hablábamos con Lucio, que fue un discurso de carácter político para Sanderis, Daniel que Estico sorprende en su rol. Echando culpas también, a ver. Usted hizo mención al tema de la volatilidad. Mi primera pregunta es vinculada, ¿qué reflexionás de un día de hoy? Muy particular, porque como es feriado en Estados Unidos no es una buena referencia, pero en el contado bajó el dólar 6%, en el contado con liqui subió 8% y el futuro bajó 15%. ¿Qué lectura podemos hacer de ese movimiento? Sí, como dijiste, Daniel, hoy es un día típico por varias razones. En primer lugar, porque es el primer día luego de las nuevas medidas y eso seguramente ha generado algo de engorro en cómo han operado los bancos y demás. ¿Sí? Porque son muchas regulaciones nuevas que han tenido que procesar e incorporar. Es atípico el día también por el feriado en Estados Unidos, lo que hace que el volumen operado en los mercados en Argentina sea menor, pero lo que vimos fue una fuerte apreciación del peso frente al dólar hoy en el mercado. Te diría que eso ocurrió en todos los mercados, tanto en el mercado principal como en el mercado de futuros, tanto en el spot como en el de futuros. ¿Qué tal? Ignacio Libera, de la agencia Bloomberg. Primero, por las subastas del ELIC que se están viendo en el mercado, tuvimos la semana pasada el primer incumplimiento de Argentina sobre el plan monetario acordado con el fondo. Primero quería preguntarle una opinión sobre eso, si la idea es empezar a respetar esa meta en los meses que vienen y qué está pasando con los pesos que van quedando en el sistema cuando en cada subasta del ELIC la renovación es parcial y el Banco Central decide convalidar una tasa que todavía está por abajo de otras tasas en pesos del sistema. Sí. Ignacio, es cierto lo que decís, se va a hacer público en un rato nomás el informe de base monetaria correspondiente a fin de mes, en donde muestra el informe que no cumplimos con lo que es la meta de agosto. Sí, estuvimos muy cerca de lo que es la meta original, pero estuvimos un poquito por encima de ella. La causa de este incumplimiento en la meta es que la volatilidad observada estas semanas hizo que los bancos mantuvieran durante agosto niveles de liquidez muy altos, muy superiores a lo usual y a lo que proyectábamos, y eso dificultó que cumpliéramos con la meta. Nos pareció que, dado el contexto de volatilidad, era más importante permitir que eso suceda.
¿sí? Aun si eso implicaba estar un poco por arriba de lo que era nuestra meta. Importante en ese sentido es que, lo que decía recién, esos pesos que no renovamos en alguna de las subastas del ELIC, no es que fueron pesos que pasaron a estar en la economía, sino que, como te decía, los bancos los mantuvieron en sus cuentas corrientes en el Banco Central. En cuanto al impacto que esto tiene en el acuerdo con el fondo, me parece que es un punto importante. Recordemos que en lo que hace al programa monetario, y también ocurre con el programa fiscal, las metas que son de cumplimiento obligatorio son las de fin de cada trimestre, ¿sí? Argentina cumplió las metas de marzo, cumplió las metas de junio y va a cumplir la meta de septiembre. La meta de agosto es solo indicativa, con lo cual no afecta al acuerdo. En relación a la meta de septiembre, estamos en estos momentos en conversaciones con el fondo para redefinir la meta de septiembre, dadas las medidas que se han tomado este fin de semana. Buenas tardes, Marcela Pagano de Todo Noticias. Quería preguntarle, dado que usted acaba de decir que el nivel de inflación se va a acelerar y dado que usted siempre remarcó la necesidad de tener un sistema con tasa real positiva, si cabe lugar entonces a esperar que la tasa de referencia otra vez el Banco Central convalide que suba, y preguntarle también si tal vez dado el nivel de operaciones que es baja, el Banco Central va a seguir interviniendo fuerte, vendiendo reservas, y sobre eso puntualmente hay mucha inquietud, sobre todo por lo que pasó en los últimos días con los depósitos. ¿Cuál es el nivel de libre disponibilidad de reservas que tiene hoy el Banco Central si quitamos los depósitos y todo lo que no se puede usar para jugar en el mercado cambiario hoy? Sí. Gracias. En primer lugar, en relación a la tasa de interés, como dije recién cuando hablaba, nosotros creemos que las medidas que hemos tomado este fin de semana no son un sustituto para una política monetaria estricta, ¿sí? La tasa de interés va a seguir apuntando a que los ahorristas obtengan un retorno en términos reales que sea positivo. En relación al tema de las reservas, por supuesto, este paraguas cambiario que hemos establecido ayuda a que el Banco Central tenga que destinar menos reservas para lograr su objetivo de tener estabilidad cambiaria. Vemos esto como un paso hacia adelante en ese sentido, dada la volatilidad que vimos. De hecho, en el día de hoy, la intervención del Banco Central fue nula, básicamente, y el comportamiento que vimos en el mercado cambiario fue bastante positivo. Como dije antes, es un día especial porque recién empiezan las nuevas medidas y porque era feriado en Estados Unidos, pero creemos que esto va a seguir así. Buenas tardes, Liliana Franco, de Ámbito. Son tres dudas que tengo. Las empresas que tienen cuentas en dólares destinadas a dividendos, ¿pueden transferir las que ya tenían en su cuenta dólares, si la pueden transferir? Segundo, ¿qué es lo que van a hacer con el contado con liqui? Y tercero, algunos bancos, si bien las cuotas partes de fideicomiso, las personas humanas pueden retirar el 100%, en el día de hoy informaban a sus clientes que no, que podían retirar o el 35% o el 65%. ¿Puede usted reiterar que la norma es que pueden reiterar el 100%? Las personas humanas, y en ese caso, ¿qué puede hacer el ahorrista frente a la respuesta negativa del banco? Gracias. Sí. Empiezo por lo último. Una aclaración, Liliana. Creo que en tu pregunta te referís a los fondos comunes de inversión, no a los bancos. En los bancos los ahorristas van y pueden retirar. Por eso. Déjenme. Entonces, está muy claro que en los bancos quien tiene depósito va, lo puede retirar sin ningún tipo de problemas. Eso ha pasado todos los días, seguirá pasando. En relación a fondos comunes de inversión, no es eso lo que nosotros tenemos como que en general está pasando. Sí ha habido en los últimos días de la semana pasada, el jueves especialmente, les diría un día de adaptación a las medidas anunciadas por Hacienda, en la cual los fondos comunes de inversión, ante la extensión de plazos para el pago de algunos títulos de deuda pública,
les llevó un día adaptar sus sistemas para separar lo que es personas físicas o personas humanas de personas jurídicas. En este momento, ya el viernes y también hoy, la industria de fondos comunes de inversión está funcionando con normalidad, ¿sí? Cuando la gente va a obtener sus cuotapartes, los obtiene, por supuesto, el precio de la cuotaparte, todos saben cuando invierten en un fondo común de inversión, que puede ir variando. Segundo tema, contado con liqui, voy de atrás hacia adelante, no estamos introduciendo ningún cambio, sigue existiendo la posibilidad de ser contado con liqui. En relación a las empresas que tienen cuentas en dólares y que quieren girar dividendos, esa actividad va a requerir conformidad previa del Banco Central para hacerlo. Buenas tardes, Javier Blanco de La Nación. Vuelvo sobre el tema reservas. La pregunta es, hoy fue notorio y por las transmisiones que había y las dudas que había sobre las nuevas medidas, hubo colas importantes en algunas sucursales bancarias, frente a algunas sucursales bancarias. Habida cuenta, se supone que puede haber retiros de dólares y esos retiros de dólares o de cuentas en dólares deben estar, como estaban encajados en buena medida en las reservas, deben haber causado una variación de las reservas. ¿Están planteándose la posibilidad de replantear la forma en que comunican la variación de las reservas? ¿Están planteándose la posibilidad de cambiar el cómputo de las reservas para que sea más transparente en cuáles son las causas de la caída? Porque precisamente una de las cosas que está causando buen grado de incertidumbre es que todos los días aparecen declaraciones de funcionarios destacando el buen nivel de reservas que tenemos y las mismas, la CUNSA el otro día hablaba de 57.000 millones y ya cuando terminó la jornada había 2.000 millones menos en el Banco Central y eso genera mucho ruido. ¿Están pensando en reformular la forma en que comunican ese dato? Es algo que podemos analizar, Javier. Creo que el mensaje que es claro, más allá de si es 57, 56 o 58.000 el número de reservas, es un número que es elevado, ¿sí? Y como decía antes, en relación a estos temores que pueden haber aparecido en estos días y que se manifestaron en algunas sucursales de algunos bancos, esto que vos mencionabas, algún retiro de depósitos, me parece que es importante remarcar esto que decía yo antes. Una de las cosas, de los consensos importantes que sí logramos construir es la importancia de tener un sistema financiero que sea líquido, que esté líquido y que sea muy solvente, ¿sí? El nivel de liquidez que tiene el sistema financiero argentino, les diría que es de los más altos del mundo. Y tiene que ver, por supuesto, un poco con nuestra historia, ¿sí? Estamos hablando de niveles de liquidez tanto en pesos como en dólares que superan al 60% de los depósitos. Entonces, yo creo que entiendo que la volatilidad y la incertidumbre haya generado algunos temores, pero me parece que se van a ir disipando, sin dudas, a medida que transcurran los días y veamos cómo estas medidas, paraguas cambiarios, ayuda a reducir la volatilidad. Buenas tardes, Paula Avellaneda de C5N. Quería preguntarle acerca de si pudieron hacer una evaluación sobre la gente que hoy se acercó a los bancos a retirar sus depósitos por miedo a no poder hacerlo en un futuro y también si podría dar algún detalle de los requisitos que van a tener en cuenta para aquellas personas que están por comprar una propiedad o que están recibiendo el dinero en pesos por un crédito y cómo van a poder hacer para comprar los dólares. Sí, es un tema importante ese que quería enfatizar. El principio rector de las medidas que tomamos es no afectar a la gente, ¿sí? al ciudadano común, sino a la demanda de dólares para especulación financiera. No queremos con estas medidas afectar ninguna actividad en particular y por supuesto no queremos afectar la actividad inmobiliaria. El requisito de conformidad previa para las nuevas operaciones inmobiliarias solo busca evitar que bajo el concepto de operaciones inmobiliarias se encubran otro tipo de operaciones que apunten a la especulación financiera. Eso es lo único que va a estar chequeando el Banco Central cuando los bancos eleven el pedido para realizar operaciones inmobiliarias. Hola, buenas tardes. Eliana Rashevsky de Reuters.
Quisiera saber si van a tomar alguna medida para atacar el mercado blue, del dólar blue. Hoy es el primer día de estas restricciones, pero con el correr de los días quizás el volumen aumente en ese mercado. Si tienen pensado alguna medida, y sabemos que está por salir el REM, pero quisiera saber cuál es la proyección del Banco Central de inflación para este año. Sí, en relación a proyecciones de inflación del Banco Central, ya desde hace un tiempo el Banco Central no hace pública sus proyecciones de inflación. Vamos a continuar con esta política. En relación al mercado blue, es un mercado que no es legal, es chico, existía antes de esta medida, va a seguir existiendo. La enorme mayoría de todas las operaciones cambiarias que se hacen en Argentina van a seguir ocurriendo en el mercado spot en el que estamos acostumbrados. Última pregunta. Mencionó que estaba... Buenas tardes, perdón. Marcia de Locas, La Política Online. Mencionó que estaban trabajando en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional respecto a las metas de inflación, las metas de agregados monetarios de septiembre. ¿Podemos prever una corrección al alza? En ese caso sería, o más bien como fue anteriormente, un alargamiento de los plazos. Gracias. En relación a la meta de septiembre de agregados monetarios, prefiero no adelantar lo que son discusiones que están en curso con el Fondo Monetario. Sí, lo importante es que las metas sean consistentes con el nuevo contexto económico, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pasamos de limpio esta conferencia de prensa, discurso raro que dio Sanleris, a ver qué ya está. Las barras forman parte de ahí. Digamos, ¿qué vio, Carlos, usted? El título más interesante me parece que hoy el Banco Central no intervino. Sí, yo creo que todo lo demás. Varias cosas dejó Sanleris, una conferencia que uno esperaba por ahí un poco más, creo que todos esperábamos un poco más de lo que iba a decir el presidente del Banco Central, pero me parece que dio la tranquilidad con respecto a una frase que dio Mauro, que dijo: hay libertad para las personas de extraer dólares y pesos de las cuentas bancarias. Sí, la normativa de ayer. Como dar esa tranquilidad. Lo otro que dijo es: el sistema financiero está sólido, los depósitos en dólares la mitad en el Banco Central y el resto prestado a empresas exportadoras. Con respecto a lo que había dicho Lucio, del tema de contado con liquidez, las operaciones estas, lo que dijo es: sigue existiendo la posibilidad de hacer operaciones de contado con liqui para las operaciones financieras, y se reconoció que por primera vez el Banco Central de la República Argentina no cumple con la famosa meta de emisión monetaria cero que había firmado con el Fondo Monetario Internacional, y aclaró que los bancos querían tener mucha liquidez, muchos pesos, por lo tanto, obviamente, la emisión monetaria que se va a ver va a estar por encima de esa base cero que tenía el Banco Central. Empezó con los reproches políticos, nunca sí, una elección que generó tanta incertidumbre. Se necesita consenso. Ahí parecieron dos discursos, ¿no? El político que, bueno, estaba escrito, y el otro ¿Por qué? ¿Por qué con eso? Contame, Mariana, espera, ahora voy. Ya voy a cada uno, chicos, tenemos tiempo. No, Mauro, principalmente porque es lo mismo que viene planteando el gobierno, que el péndulo, habló del péndulo, de esto de cambiar de gobierno puede generar inestabilidad. Vuelven con esta historia, ¿no? De no generar certidumbre, este contexto electoral. Yo sorprendida, que lo hablábamos fuera del aire con Lucio, de escuchar a Sanleris tan político, evidentemente. Es un pequeño eslogan de campaña. Está libretado eso, aparte lo leyó, no es que es una invención nuestra. No, se lo dio como orden, decía esto. Disruptivo, habló de un cambio de mandato que pueda ser disruptivo. Digo, acá esto también lo dijo la CUNSA, la semana pasada también el presidente. Exactamente, ¿qué quiere decir? Exactamente. Que puede venir Alberto Fernández como presidente con otras políticas económicas totalmente distintas a lo que está planteando el gobierno. Disruptivo. A grandes rasgos, disruptivos, distintas, que rompen, lo disruptivo es que rompen con lo que ya o está interrumpe lo que hay, digamos, una cosa así, pero... Y te digo una cosa más, que es, yo lo técnico presto mucha atención a lo que plantean Lucio y Carlos, pero confirmó, y esto nos afecta a todos, que agosto y septiembre va a tener alta inflación. Yo sé que para el resto va a parecer como una obviedad, pero dijo, veníamos de metas de inflación del 1,8%, agosto y septiembre van a ser eso ni en sueño. ¿Esto qué es lo que significa, Mauro? Primero, te doy un dato. Héctor Polino, de Consumidores Libres, ya publicó que en agosto la canasta que él mide
En agosto, de los 38 alimentos básicos, creció el 5,35% en agosto. Y esto en septiembre te va a marcar otra pauta, que no solo vas a tener contexto de productos y alimentos más caros, sino que el bono que algún sector de la población va a recibir, porque Pedro Cascales de CAME dijo, aquellos que están en blanco, no los que están fuera del sistema laboral blanqueado, no les va a alcanzar ni los 2.000 pesos, ni el bono que dio el gobierno, te digo, los municipios están dando bonos por única vez de 5 o 10.000 pesos que tampoco van a terminar de paliar esta situación. ¿10.000 pesos? Sí, hay algunos municipios que ya están anunciando que van a dar, uno de ellos es Escobar, Ariel Sujarchuk, que va a dar un bono de 10.000 pesos a pagarse en 2 cuotas de 5.000 pesos cada uno. Otros municipios también ya están cerrando de qué manera van a dar ese bono. ¿Sabes lo que pasa, Mauro? Que el gobierno anunció un bono para sus trabajadores estatales nacionales. Sí. Pero entonces vos ahí, en el derrame, tenés que los estatales provinciales preguntan y los estatales municipales preguntan, ¿y a mí qué? Entonces digo, cada intendente verá con los recursos que tiene si puede dar o no dar ese bono. Porque 10.000 pesos me parece buena plata para bono. Claro, no pero digo, después Lucio y Carlos te dirán, va a terminar de cubrir lo que ya Sanleris confirmó, que en agosto y en septiembre lo que venía una inflación a la baja en julio no va a ser así, va a rebotar a un promedio de 5%. ¿Cuánto es? ¿5% dijo? Y más o menos promedio. Va a salir el cálculo por las consultoras, va a estar lo que dijo Mariana ahí. El número para agosto, Mauro, se calcula entre el 3 y el 4%, 3,5 y 4, para septiembre 6. Pero una cosa muy interesante que dijo Sanleris, tiene que ver con el mercado inmobiliario, Mauro. ¿Por qué? Porque viernes y hoy se cayeron muchas operaciones inmobiliarias de aquella gente que tenía los pesos para comprar los dólares y para comprar el departamento y no lo pudo hacer. Hay que ver qué normativa fija el Banco Central para esa gente. No lo tuvieron en cuenta, fue un error. Decime, Nico, que quiero cerrar con... No, llama la atención, digamos, entre los distintos manuales que parece haber quemado el gobierno en las últimas semanas, tomando medidas con las que evidentemente no se siente cómodo, también se fue la supuesta independencia del Banco Central. ¿Sí? Uno escuchaba recién a Sanleris y si no te decían que era el presidente del Banco Central, sonaba más como un ministro del gobierno. Están en campaña, quieren dar vuelta a la elección que perdieron. Por ahí lo logran. Pero se suponía, o por lo menos lo que nos decía Macri y toda la gente que ahora que es gobierno, era que el presidente del Banco Central no tenía ese rol. No, es independiente, pero él da un discurso. ¿Qué tiene que ver? El discurso no nos diga nada. Es un discurso, es una opinión. No sonó. Esperá que cierro con José. No, porque, perdón, ahí lo que señala Nico es cierto. Digo, dale, chicos, dale, que no tengo tiempo. Mauro insistió en la teoría del gobierno. Le echó la culpa del recrudecimiento de la inflación al resultado de la PASO. Le echó la culpa a la elección. Dijo que es una elección le echó la culpa a la elección, siendo, perdón, el impoluto, independiente, no sé cuántas cosas más, presidente del Banco Central. Es una opinión, viejo. Pero, digo, se supone que el presidente del Banco Central está para otras cosas. ¿Pero puede opinar o no puede opinar? Por supuesto, como cualquier ciudadano del país. Casualmente opina como Macri. Sí. Bueno, pues es una casualidad. Pero es la primera vez que se escucha al presidente del Banco Central meterse en la política. Por favor. Sí, evidentemente son medidas extremas en donde creo que desde el discurso me parece que no reconoce el fracaso económico que se venía a ver, que es llegar, en donde tiene el triste récord de haber contraído la deuda que el mismo gobierno la defaultea. Eso no pasó en ningún momento de la historia económica argentina y, por supuesto, estas son medidas extremas, no mucho más que eso. Bueno, gracias por venir, muy amable. Disculpame que estuve colgado acá con esto, pero estamos viendo la actualidad junto a ustedes. ¿A quién le falta? Huguito, vamos, que no. Bueno, te contaba, mira, cómo avanzan las causas en Comodoro Pi. Bueno, la más importante, que retoma las audiencias orales en la parte de indagatorias, el lunes que viene. Son 13 los imputados, recordemos, Cristina Fernández seguramente no va a estar el lunes, aunque podría presentarse, digo, no es obligación que los 13 imputados que van a estar declarando en las próximas semanas se presenten, solamente tienen que hacerlo cuando se niegan a declarar o cuando declaran. Por lo que pudimos saber, menos de la mitad van a declarar y van a empezar los exfuncionarios de Vialidad la ronda de indagatorias y Cristina Fernández será la última o la anteúltima. ¿Esto qué significa? Que puede llegar a declarar incluso el año que viene. Te contaba el otro día que el juicio puede durar durante todo el próximo año y finalizaría recién en el 2021 porque son 200 testigos que se espera que declaren. Mientras tanto, lo que sí adelantamos,
es que el Tribunal Oral Federal número 2 ya tiene la pericia completa de la Corte Suprema. Son muchísimas hojas en donde se demuestran que las obras no se hicieron, que hubo sobreprecios, que las licitaciones no estuvieron bien confeccionadas. A partir de esa prueba, que es la que faltaba para el desarrollo del juicio, cada una de las defensas va a ir aportando más datos. El resto de las causas avanzan con cierta normalidad, la mayoría van a continuar el año que viene, salvo la de la ruta del dinero K, que puede terminar este año. También avanza en Dolores. Atención que el juez Alejo Ramos Padilla sigue sumando elementos a esa causa que tiene como una contracara en la llamada operación o operativo PUF, que también lleva adelante el juez Bonadío en los tribunales federales de Comodoro. Hablo de esto ya que hablaste de Cristina. El otro día, el sábado, cuando habló, me parece que se interrumpió, se quebró varias veces. Vamos a hablar de los afectos, desafectos, los problemas con Néstor. Habló mucho de la hija, ¿no? Habló un ratito de la hija. Claro. Y la pregunta derivaba, que me preguntan a mí, ¿está mal la nena? ¿Qué es lo que pasa cuando dice sufro mucho en estas condiciones? ¿Qué tiene? Lo dijo ella al aire, por eso digo. Ella tiene un problema de salud. Recordemos que presentó finalmente los estudios médicos. Pero ¿cómo está? Que no vuelve. Tribunal... ¿Se sabe cómo está ahora? Sí, entiendo que está bajo tratamiento en Cuba. Aquí está en regla, digo, a derecho, con respecto a las presentaciones formales de su tratamiento. Finalmente le fueron requeridos estudios complementarios que, entiendo, su defensa, representada por el abogado Carlos Beraldi, lo cumplimentó. Y lo que hay que decir es que el juicio en donde ella está acusada de ser parte de una maniobra de lavado de dinero, va a comenzar el año que viene. Es la causa OTESUR. Mega causa OTESUR, ¿no? ¿Por qué lo sacó ahora? Porque cuando uno saca un tema personal ahora es porque realmente le preocupa mucho. ¿Qué se sabe? Es ¿Sabe que algo acaba de llegar también, Ella acaba de llegar. ¿Se sabe algo del estado de salud? No se sabe nada. Evidentemente es preocupante algo que hizo referencia a ella, ¿no? No, ya no hablemos de Néstor porque eso está bien. Yo hablé hoy con alguien que pudo ver a la senadora luego de que regresó de Cuba y lo que dijo es que está preocupada. Está preocupada. Eso me llamó la atención porque ella nunca había ingresado en un discurso. Sin dar detalles sobre la salud, lo que me comentan es esto. Bueno. Para saber, por eso me llamó mucho la atención, porque un discurso así, digamos, fue fuerte. Bueno, ¿qué nos falta? Yo te voy a hacer el último corte en 5 minutos para después dar todos los títulos y viene el gobernador Urtubey. Es el día de los Urtubey. Se fue, José. Falta el tercero. Falta el senador. Y tenés el jackpot. Ah, el senador Urtubey. Claro, Rodolfo. Si tenías como en el casino. Uno queda igual, Urtubey, y empieza a caerlas. Bueno, dale, Ludo. Estaba viendo, Mauro, viste que Sandleris en septiembre... ¿Cuál es Sandleris? El presidente del Banco Central. Era muy aburrido el discurso. Bueno, dale. Sí, encima las preguntas eran hiperespecializadas. Bueno, asumió como presidente del Banco Central el 25 de septiembre del 2018. Casi un año. ¿Sabes cuánto estaba el dólar en ese momento? 38. Bueno. Así que la devaluación de Sandleris estuvo en el orden del pero va a llegar 58. Como quiere le sumó algo a lo de Lucio. ¿Va a llegar a 26? No, ya estaba arriba. Te digo que ya estaba en 38. El dólar, 26 quería Ratazzi. Claro, que Ratazzi quería 26, pero estaba en 38. El dólar en la Argentina es más o menos como, ¿viste el dentífrico que viene en un pomo? Sí. Cuando vos sacás el dentífrico del pomo, ¿lo podés volver a poner? No. Cuando el dólar sube, después no baja más. Algo un poco Cuando más el dólar sube, después con suerte baja un peso. Está bien la explicación que da Lucio, pero eso no baja. Hay que recordar, Mauro, que Sandleris cuando asumió dio una frase en un reportaje a un diario, al diario de la Nación, diciendo ni loco compraría dólares a 40. ¿A cuánto quería? No, quería comprar, esperando que lleguen a 60. Él dijo, yo ni loco compraría hoy pero dólares quería a 40. Comprar, seguramente confiaba en ese momento él quería comprar. Porque pensaba que el acuerdo con el fondo a la Argentina le iba a dar la tranquilidad de ¿Y a cuánto estaba en ese momento el dólar? 38. 38, 40. 38. Él dijo, ni loco más compraría. Alto que lo que quería... Claro. Ni loco compraría. Así que es raro todo, ¿no? Y hoy está 56. ¿A cuánto lo quiere Ratazzi? Si le llevamos a Ratazzi. No sé, habría que preguntarle porque fíjate, está parado. El dólar Ratazzi quedó menos de la mitad, ¿no? 4 minutos para ir al corte, dale. Mauro, la CGT está esperando un llamado del ministro Dante Sica porque la semana pasada se fueron de la reunión sin acuerdo. Hoy se publicó en el boletín oficial que el salario mínimo vital y móvil va a tener 3 aumentos. Y va a llegar a los 16.875 pesos en octubre.
Esto, la verdad, Mauro, no cubre ni la mitad de la canasta básica total que necesita una familia con 2 adultos, 2 menores, que es de casi 31.200 pesos. Pero más allá de que no hubo acuerdo y que salió hoy por decreto el aumento escalonado, lo que la CGT pidió en esa reunión es un bono de 5.000 pesos a pagarse a fin de este mes, para todos los trabajadores en blanco en el sector privado. Todavía no recibieron respuesta por parte del gobierno y 2 o 3 dirigentes de la CGT me dijeron que el tema del bono hoy, en el planteo del gobierno, lo ven verde, pero no verde dólar, lo ven verde de inmaduro todavía. Verde loro. Verde de que no está maduro el tema, Ajá. que la verdad no está todavía como un abordaje explícito. Te digo un tema más. La CGT sabe que otorgar un bono de este tipo también genera más inflación porque es por emisión monetaria, digo, esto es toda una rueda indefectiblemente, pero es la única manera de paliar lo que hoy ratifico, lo dijo Sandleris, septiembre y octubre, agosto y septiembre, meses con alta inflación. Agosto que ya está viviéndose de cómo cerró el mes. Pero septiembre que recién comienza y que empiezan a pagarse los servicios, pero que también hay gente que ya está yendo al mercado, porque los salarios, Mauro, mirá, en la administración pública se cobran el último día hábil, o sea que se cobraron el viernes pasado. No sé. Y en los empleos privados se cobra entre el tercer y quinto día hábil, que es lo habilitado, así que pensemos que el día hábil comenzó hoy, y entre miércoles, jueves y viernes va a ser el grueso del pago de salarios del ámbito privado. Entonces vos acá tenés todo un escenario donde se van a encontrar con un incremento de precios que, aunque muchos productos tienen señalado que tienen la reducción del IVA a 0, lo que tienen es una remarcación del precio del producto en sí, sin el impuesto. Entonces digo, parece engañoso porque la gente va y se encuentra con que el producto que debería estar más barato por la reducción del IVA no lo está, claro, porque tuvo un incremento en el precio. Claro. Digo, esto también hay que mirarlo, Mauro, porque septiembre, si tal como lo dijo el titular del Banco Central, siguen la proyección de alza de inflación, va a ser tema también porque lo que se cobre en este mes no va a terminar de alcanzar otra vez para las familias. A mí el delivery chino me está matando. Es un aumento... ¿A cuánto el arroz? No delivery te manda comida. La comida para fabricar la comida. La materia prima. El supermercado. Las bebidas, el agua, todo eso. No. ¿Qué querés? Nosotros estamos... Lo que pasa, el chino es liberal a la Argentina. El chino Argentina. en la esquina. Por eso estamos... Mi mujer en el consultorio el otro día y yo estoy acá. Claro. No hay tiempo de fabricar comida. Viene con lo elemental. Sí. Mandame la manteca para esto, mandame que yo un cochito. Pero si un pan... A ver, Mauro, me mandaban fotos el fin de semana. Yo no consumo manteca, pero me mandaban... Manteca light, como yo. Bueno, pero un pan de manteca de primera marca, de las dos lácteas importantes, 110 pesos los 200 gramos. La light es más cara. Estaba 100. Cuando hace una semana que te fuiste, estaba 100. Estaba 100, bueno, pero ahora está 110. Y me mandaron la foto del El arroz debe haber aumentado. Pero, Mauro, están guardando cachitos de la caja anterior. Pero vos pensás un pan de manteca, cuando te digo 200 gramos de manteca, que es para nada, para poner en el pan, para la merienda, el desayuno de la familia. No es que te estoy hablando de un producto queso light. No, manteca. Eso no es manteca. Sí. 110 pesos los 200 gramos. Te digo, un café 40 pesos, ¿cuánto vale? 25 pesos el 40%. Acá, no, ¿qué 40? Calculó mal usted. No, 25 pesos cuando estaba 15. ¿Cuánto vale? 60% es el aumento. ¿60? 66%. Me apunta el amigo Montoya que el aumento es... Estaba diciendo Fierro que calcularon. Calculamos mal, 60%. Y hay operativos también de seguridad, tanto en el gobierno de la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. ¿Operativos? De seguridad. A propósito de los movimientos de los camiones de caudales, de la gente que va a los bancos. Hay brigadas de investigaciones trabajando alrededor. ¿No podrán cuidar a la gente? Porque yo veo cada sopapo de cada motochorro. La idea es proteger al ciudadano que va al banco. Pero no va eso. Por este nuevo escenario. Yo he visto cada mujer desamarreada. Mauro, yendo a lo que decía Hugo. Tengo que hacer el corte, Carlitos. Varios bancos hoy reforzaron sus medidas de seguridad dentro de sus casas matrices. No es muy inteligente. Es lo que tiene que ser. La gente va a hacer cola. Pero ¿cómo? De Palacio de la Bancaria. Hay que aplaudir esa medida.
No, sabe que sale con la guita y lo chorean. No es que grafica la situación donde se está investigando justamente casi como una medida de prevención para la gente que tiene que evitar salir del banco con el dinero. Esa medida es una consecuencia de lo que está pasando, Mauro. Si es que no hay caja fuerte. Justamente hay que evitar... ¿Quién me dijo ayer? Que la cola más grande era para tener caja fuerte. Claro. Caja de seguridad. Caja de seguridad. ¿Dónde están investigando? Caja de seguridad. En los estacionamientos. La cola... Y claro, pero yo te digo, claro, es que no, ninguno va a sacar la plata, ¿no? Van a los estacionamientos, tratan de Pero hay todo un operativo, ¿te acordás? Bueno, y creo que lo has contado, en Corrientes y Reconquista de un estacionamiento que marca a los clientes Por que van eso, a esa zona del justamente hay banco. investigaciones a propósito de evitar lo que puede ser un delito social. Último corte y todos los títulos. 1 hora de títulos. Se quedan, son 5.000, tienen que hablar todos. Vamos. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.